Muy buenas tardes, hoy martes 12 de enero, bienvenidos un día más al espacio de la entrevista, como siempre aquí en Biosfera Televisión. Hoy tenemos con nosotros al alcalde del municipio de San Bartolomé, Alexis Tejera. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes, Paula. Y muchas gracias por estar y repetir en una nueva ocasión con nosotros. Sí, bueno, encantado, cada vez que lo necesitan. Además, yo lo entiendo como una obligación de cualquier cargo público, el de rendir cuentas a la ciudadanía. Y yo se lo agradezco y seguramente todos los telespectadores que nos ven también. Terminamos año, alcalde, empezamos un 2021, de momento no con muy buenas noticias o no como se esperaba, ¿no? Pero es cierto que indudablemente el 2020 estuvo marcado por esa crisis sanitaria y económica, las administraciones pues no pudieron cumplir, y normal, ¿no? Con el programa que tenían previsto. Quedaron muchos, desde el municipio de San Bartolomé, quedaron muchos proyectos pendientes, alcalde. Luego hablamos de lo que se ha conseguido a pesar de esa crisis. Sí. No, bueno, lo que quedó lo que quedó pendiente, pues es todo aquello que no era tan vinculado a la parte social del ayuntamiento, es decir, todo aquello que tiene que ver con obras y demás, pues ha sufrido un retraso evidente, ¿no? Pero esto nos ha servido para así actualizarnos en muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo, insisto, aquellas que sí tienen que ver con el aspecto más de atención a la vulnerabilidad, o sea, todas aquellas personas, hombres, mujeres, niños y niñas de nuestro municipio que necesitan de nuestra ayuda. Además creo que era una responsabilidad. De ahí pues el Plan S, todo el tema del banco de alimentos, todo el tema de las ayudas autónomos, todo el tema, bueno, pues todo aquello que ya sabemos que hemos puesto en marcha del Ayuntamiento de San Bartolomé. Ese ha sido el gran cambio que hemos tenido que asumir. Es verdad que una vez más estabilizado toda esa parte y garantizada la parte más social, ahora volvemos otra vez pues, a pensar en cuáles son aquellas obras que vienen porque al fin y al cabo las obras están orientadas bueno, pues a solucionar problemas de los vecinos, sea en instalaciones deportivas, culturales o en las mismas calles, ¿no? Sí, pues ahora estamos en esa fase, siempre con la vista puesta a no retroceder tanto en materia sanitaria como para volver a los inicios, ¿no? El número de personas que están siendo pues, atendidas en el banco de alimentos pues está siendo más o menos estable, de acuerdo. Estamos pudiendo llegar bien a todas esas familias. Los planes de empleo que van llegando por parte del Gobierno de Canarias, del Cabildo y bueno, de esos dos frentes, empiezan a dar salida a familias que no tienen ningún ingreso y esto es muy importante. Bueno, pues en definitiva yo creo que todo el armazón social está creado, ¿no? Se trata de mantener eso y en la medida de nuestras posibilidades continuar con lo que ya estaba previsto, insisto, en materia pues, de obras y de proyectos culturales y demás, siempre que se pueda. Yo creo que es muy importante ese dato. Indudablemente creo que las prioridades son las prioridades y desde luego las políticas sociales han sido fundamentales durante todo este año 2020 y creo que también, alcalde, de cara a este 2021, de momento el objetivo es continuar con estas políticas sociales, donde por ejemplo el caso de los mayores ha sido una prioridad desde el Ayuntamiento de San Bartolomé con ese plan de Soledad no deseada. Sí. De hecho lo contamos hace muy poquito, yo le daba orden al departamento oportuno de que había que sacar a los mayores a la calle ya. Insisto, y lo hemos repetido muchas veces, tenemos un proyecto muy bonito que es el contra la soledad no deseada, en el que analizamos a los 1.800 mayores de 70 años, ya vamos por 1.100, 1.200, son bastantes, ya tenemos una radiografía más o menos clara de lo que nos vamos a encontrar. Y lo que nos estamos encontrando es un deterioro asombroso cognitivo de esas personas. Entonces, bueno, dentro de lo que nos permitan las recomendaciones sanitarias hay que hacer algo para darles la mano y rescatarlos, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado ahora? Pues que, bueno, los datos que estamos teniendo durante esta semana y según nos comunicaba en la mesa de alcaldes de la que acabo de salir y demás, pues parece que esto va a continuar alguna semana más. Si tomamos las medidas oportunas, si no las tomamos, pues continuaremos de por vida. Pero si somos responsables, empezamos a tomar medidas, de nuevo volveremos a bajar los índices. Es evidente que en este caso hemos tenido que parar que es quizás una de las banderas de nuestro ayuntamiento, este proyecto contra la soledad no deseada, ¿no? Por lo tanto, volvemos a pararlo, volvemos a echarle el freno. Y bueno, pero sí seguimos articulándolo porque hay una parte que no depende del contacto directo entre ellos, que es ese análisis del que nos serviremos para después crear las medidas
pues los paseos saludables, café para 6 y todas esas medidas que hemos ido articulando. Le decía lo de los mayores porque por supuesto hay que atender a todas las familias, colectivos, personas que se hayan quedado en situación de vulnerabilidad, pero también el colectivo de los mayores, ¿no? Es del que muchas veces nos olvidamos y que también ha salido tan perjudicado en toda esta crisis sanitaria y económica. Alcalde, nos comentaba que acaba de salir de esa mesa de alcaldes. No sé si vamos a retroceder o vamos a ir a dar pasos hacia detrás, pues en el tema de la cultura, en el tema del deporte, debido precisamente al aumento de casos, ¿no? Con respecto al tema de los mayores, antes de, si me permite, sí, claro. Además un colectivo que no tiene esa capacidad de reivindicación que sí tienen otros, como el cultural, el deportivo, cualquier otro. No tienen esa capacidad ni tienen esos medios para presionar, para llegar, para hacerse oír. Entonces, claro, démonos cuenta de que hay muchos mayores que no han salido de casa desde el inicio de la pandemia. Esto es un disparate. No han salido de casa. El otro día me llamaba una vecina que un tema de empadronamiento que si lo podía solucionar a través de sin salir de casa, porque no iba a salir. Por lo tanto, ya digo, es una situación dramática a la que evidentemente hay que afrontar. Y claro, debemos ser nosotros lo suficientemente responsables como para echarles una mano sin que ellos nos lo pidan, que es nuestra tarea. Con respecto a la mesa de alcalde, permíteme que, que dejemos esto para las 4:30. Va a haber una rueda de prensa, que ya se lo comunicarán a la tele. Y ahí la presidenta, acompañada por los 7 alcaldes y alcaldesas, pues haremos un pronunciamiento de en qué situación estamos. Y bueno, hasta las 4:30 entonces. Perfecto, completamente entendible, lo digo porque precisamente estábamos eso a la expectativa de qué medidas se han anunciado, medidas del gobierno central, el gobierno autónomo, y ahora se espera que probablemente, como me está comentando, que se anuncien desde el Cabildo de Lanzarote, como siempre se ha hecho. Bueno, ya se ha anunciado una muy importante, que es el cierre de todas las actividades deportivas. Exacto, ese es muy importante, ya sí se puede comentar porque ya se ha anunciado. Es evidente que bueno, no podemos poner en riesgo, ¿no? Veremos qué pasa con otras que no dependen de nosotros, como las educativas y demás. En fin, eso no depende ya del Cabildo ni de los ayuntamientos, pero bueno, en fin, si los datos siguen siendo estos, vamos a ver qué pasa. Desde luego yo espero que no hayan tanta crítica porque es lo que toca, ¿no? Porque creo que si Lanzarote en muchos momentos hemos estado estables precisamente por haber sido restrictivos cuando tocaba hacerlo. Sí, sin duda, sin duda. Miren, a un alcalde, a una alcaldesa no hay nada más que le guste que sus vecinos se reúnan, realizar eventos y proyectos que redunden en su felicidad, que es para lo que estamos aquí. La política se llega para hacer feliz a la gente, ¿no? No hay nada que le guste más que esto y nada que le guste menos que el hecho, por ejemplo, de decir, como dijimos, que no se podía entrar a los cementerios. Sí, más que esto, o que velar un cuerpo de un fallecido tenía que tener una limitación de personas. Esto no hay nada más duro para un alcalde o una alcaldesa que tener que decírselo a sus vecinos, por los que estás criado y has nacido y has desarrollado tu vida en tu municipio, ¿no? Como es mi caso. Bueno, pero y si hay otras medidas que hay que tomar. Mira, el otro día tomamos la decisión de que el Día de los Reyes Magos lo íbamos a hacer online, todo online. Hicimos un despliegue tremendo, mucho más caro que alquilar un coche y darles un paseo a los Reyes, mucho más caro que todo eso, y más de 360 niños pudieron interactuar con los Reyes Magos. Para muchos no fue una decisión acertada, pero para nosotros la garantía de que no se produzcan más contagios está por encima de cualquier decisión en la gestión pública. Nos llegó ese comunicado en esos días de fechas navideñas y creo que al final lo importante en esos días era que los niños mantuviesen la ilusión de algún modo y creo que eso se consiguió. Otro de los colectivos, alcalde, pues muy afectados durante toda esta crisis han sido las pequeñas y medianas empresas junto con los autónomos. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé también han ofrecido distintas ayudas a este colectivo. Sí, el plan el plan de San Bartolomé más solidario, social y sostenible, venía un poco a incorporar esos 3 millones de remanentes para este tipo de cuestiones. Lo que hemos hecho es poner nuestro granito de arena a un colectivo que lo está pasando muy mal, y yo insisto, siempre repito lo mismo, cuando hablamos de pequeños empresarios no podemos hablar de números, como si lo hacemos con grandes superficies, hablamos de familias que tienen muy complicado el hecho de levantarse por la mañana y abrir la puerta de su establecimiento a ver si viene alguien y puedo con eso generar ingresos para pagar las cuotas e impuestos que tengo que pagar. Entonces, bueno, pues esa situación es muy delicada. Nosotros hemos querido, insisto, poner nuestro granito de arena. Es verdad que para llegar a este punto hemos tenido que desarrollar un intenso trabajo, primero porque no es competencia del ayuntamiento, el comercio, pero sí hemos pedido la compatibilidad del Estado y de la Comunidad Autónoma, la no duplicidad, en fin, muchísimas cuestiones por las que quiero agradecer y felicitar a los
trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que lo han hecho posible. Por cierto, nunca esperábamos poder pagarlas antes de Navidades y sin embargo, gracias al esfuerzo de todos esos hombres y mujeres que han estado detrás, se pudo hacer. Por lo tanto, no solo es abonarlas, sino abonarlas en tiempo y forma, con prontitud, y de verdad que estamos pues muy contentos de echarles una mano. Seguiremos buscando la manera de echarles una mano. 1.000 euros no es una cantidad excesiva, eso es evidente, pero evidentemente para el municipio que somos, yo creo que es algo que puede de alguna manera ayudar a darles ese empujón desde la administración que se merece. ¿Cómo está la situación de los comercios precisamente por el municipio de San Bartolomé? Porque aparentemente, hablo por mí, me paseo por la zona y da la sensación de que, repito, aparentemente no ha tenido que cerrar muchas empresas, como sí ha podido ocurrir en otros municipios. No, en San Bartolomé cerrar, que yo tenga constancia, hasta ahora, que yo tenga constancia ninguno, de establecimientos clásicos, de su local, al público y tal. De hecho, se han incorporado algunos que vienen de otros municipios. Entonces, bueno, en ese sentido, bien, eso no quiere decir que la situación de cada comercio no sea compleja. Claro. Es igual de compleja que en el resto de la isla. Y algunos se han medio mantenido. Todo el tema de la restauración de la avenida Playa Honda pues se ha mantenido. También es verdad que la restauración de Playa Honda es una restauración más de ámbito local. La restauración de la calle Mayor se ha mantenido. No es una restauración que dependa del turismo, por lo tanto, bueno, pues se mantiene. Y bueno, ¿quién ha sufrido? Pues aquellos que se dedican a sectores que están afectados. Hablemos de las tiendas de bodas, hablamos pues de peluquerías. Las peluquerías lo están pasando muy mal, muy mal. Muy mal porque es evidente, es una cuestión lógica. Cuando uno tiene que recorta de aquello que no es imprescindible, de la comida de los supermercados. Bueno, vas a tener que seguir consumiendo, pero lo que no puedes, a lo mejor te puedes permitir darte el tinte en tu casa, claro, pues es de las peluquerías. Y en fin, lo están pasando realmente mal, ¿no? Bueno, pues esperemos que entre la ayuda nuestra y que esto, vamos a ver si coge tino, pues podamos ver una mejor situación, pero sufren como sufren el resto de la isla, ¿no? Desde luego, responsabilidad, lo hemos dicho muchas veces, que esto es una cadena, ¿no? Que la crisis sanitaria lleva a una crisis económica y que lo que no queremos es que los comercios continúen cerrando sus puertas. Digamos que la situación del comercio no va tan mal, digámoslo así, en el municipio de San Bartolomé, a pesar de que por supuesto continúan necesitando ayuda. Lo que está claro es que han salido hace nada las cifras del paro y son bastante duras, claro, desde el municipio de San Bartolomé, o que puede hacer un ayuntamiento en este caso de cara al desempleo. No, la economía de una isla tan pequeña como Lanzarote es una economía integral, es decir, no se puede hacer un análisis por municipio, eso es irreal, es decir, porque el ciudadano de San Bartolomé trabaja en los hoteles de Playa Blanca y el vecino de Playa Blanca trabaja en el aeropuerto de San Bartolomé y el de Aría trabaja en los hoteles de Puerto del Carmen, es decir, la situación es integral. Segregar los datos por municipio es una cuestión un poco objetiva, ¿no? poco representativa en términos estadísticos y de análisis de la situación económica del municipio, ¿no? y también laboral, ¿no? Sí es evidente, y esto no se le escapa a nadie, que tenemos una dependencia total y absolutísima del sector turístico, y cuando bajan los hoteles de Playa Blanca, los hoteles de Puerto del Carmen, Cabrera Medina que alquila coches y el catering que le da alimentos a esos hoteles si se los da, en fin. Por eso digo que la situación en paro es dramática, es una situación delicada, que se mantiene medio estable o medio escapamos por el tema de los ERTE, pero que pinta ahora mismo mal. Sí es verdad, sí es cierto que cuando uno escucha a los que saben de economía, hablan de que una recuperación del modelo turístico implicaría una mejora instantánea de las condiciones de vida de nuestra ciudadanía. La tasa de pobreza en Canarias está a la cabeza de España desde hace ya muchos años. Estamos hablando de que pues, en torno al casi el 14-15% de la población sufre un riesgo de exclusión social, no tanto la pobreza energética, esto que escuchamos ahora tanto, porque las condiciones climáticas en Canarias pues, permiten que la pobreza energética, la pobreza no esté asociada al consumo o no de la energía, como pasa en otros sitios, pero sí es verdad que tenemos una situación de pobreza importante, ¿no? Además, es una pobreza estructural, porque a pesar de que los ratios educativos han mejorado, los ratios de pobreza no.
Es decir, que lo lógico es que cuando aumente los ratios educativos, las empresas que se montan y la capacidad de ser más productivo en una empresa aumente y por lo tanto más ingresos y menos pobreza. Sin embargo, no se está dando esta relación que normalmente se suele dar. Por lo tanto, digo, estamos hablando de un cambio de modelo. Pero en fin, a lo que vamos. El turismo en la isla está muy, muy, muy mal. Y eso tiene consecuencias, evidentemente. Y precisamente por eso se ha hablado tantas veces, algo que llevamos hablando muchísimos años, las distintas administraciones, independientemente del color político, todos, siempre se ha dicho en fin, que quizás la solución está en diversificar la economía en la isla de Lanzarote. No sé cuál es su opinión acerca de esto. Lógicamente esto es a largo plazo, pero da la sensación de que al final siempre terminamos acomodándonos, ¿no? Cuando vuelve otra vez el turismo, cuando volvemos a tener esa mano de la que agarrarnos, pues al final nos olvidamos de esto, ¿no? Sí, no, eso es evidente, es decir, sí, como muy bien lo has explicado yo desde mi punto de vista, lo comparto, es decir, cuando llega una situación difícil hablamos de diversificar la economía, cuando llegan los rubios por el aeropuerto, pues ya nos calmamos y decimos, oye, pues está todo bien, no, pero no está nada bien. De hecho, además tenemos el ejemplo muy claro, cuando se plantan molinos como los que se han puesto en la zona de ahí de Sonsama, la rentabilidad de esos molinos es asombrosa, Un molino de esos tiene su coste, pero la rentabilidad es muy alta, por lo tanto, tenemos claro cuál es el camino, lo tenemos muy claro, pero claro, es verdad que después cuando, insisto, nuestra zona de confort que llaman, ¿no? Es decir, cuando llegamos a un momento en el que volvemos a tener trabajo, en el que volvemos a poder consumir, pues ya nos olvidamos de eso, pero yo creo que es una visión de la que no podemos olvidar, nada más históricamente, a Canarias le ha ido mal en esa situación, y hablamos desde muy atrás, ¿no? De la dependencia del sector platanero, de la dependencia de muchísimos productos, ¿no? Que siempre hemos ido dependiendo, que han ido a la baja y que nos hemos quedado otra vez en una situación de crisis importante. Y el turismo además es de ese estilo, porque playas como las nuestras hay en muchos sitios del mundo, ¿no? Entonces, oye, lo que sí hay es una estabilidad social que sí nos permite siempre estar en el candelero, ¿no? Pero que es muy fácil que por situaciones pequeñas tiemble todo el sector, ¿no? Sí, sí, desde luego no se trata ni muchísimo menos de demonizar algo que tanto nos ha dado durante tantos años como es el turismo, sino de también tener otra serie de alternativas. Alcalde, comentábamos antes, la prioridad ha sido las políticas sociales, tener cubiertas a todos esos colectivos y personas y familias que se han quedado en situación de vulnerabilidad, pero una vez cubiertas estas necesidades también se ha continuado con obras en el ayuntamiento. Sí, hombre, eso no para. Pues mira, reforma de baños en el campo de fútbol de Playa Honda, temas como por ejemplo la calle Tila, que la estamos peatonalizando, semi-peatonalizando para convertir el casco San Bartolomé en todo un conjunto histórico importante. Y ya estamos finalizando el proyecto de la calle Párroco San Martín, que es la del ayuntamiento. Estamos hablando del cementerio que para abril, mayo me dijo el concejal que ya puede estar finalizada. Obras hay muchas, pero es lo que digo, obras puede hacer cualquiera. Obras puede hacer cualquiera que tenga dinero. La cuestión es trabajar en aquello que es trascendental, hay que poner luces largas, es lo que le digo yo a los chicos míos, hay que poner luces largas en todo esto. Y poner las luces largas en San Bartolomé es hablar del plan general, es hablar del plan parcial del Quintero, es hablar de un cambio estético, que por cierto, felicidades a la cadena Biosfera, que ya ha cambiado la estética, la fachada, les felicito, es hablar del cambio de modelo o del desarrollo de esta zona industrial. Esas son las luces largas en las que el ayuntamiento está, porque insisto, poner farolas las pone cualquiera, que tenga dinero y tenga un arquitecto o un ingeniero que le haga un proyecto. Ya pensar en ese tipo de cuestiones es más complicado, además que le viene muy bien a la isla, ¿no? Por ejemplo, en temas importantes como es el desarrollo de la zona comercial insular, que es esta de aquí de Playa Honda. Eso le iba a preguntar precisamente, iba a insistir en el plan de ordenanza estética de San Bartolomé, porque cada vez vemos más pequeños cambios, ¿no? No sé si también por otra parte ha habido algún impedimento, si hay algún comercio que quizás pues haya puesto algún pero a esta situación, o todo lo contrario. No, bueno, sabes que cuando intentas cambiar las cosas siempre hay reticencia, pero a poco que se analizan, a poco que las explicas, siempre que vayas desde el acuerdo y no desde la imposición, eso es muy importante, se va asumiendo. Y es evidente que al principio hubieron reticencias de algún empresario, pero ahora nadie se niega a hacer esa reforma. Sí es verdad que uno la podrán hacer antes, como ustedes, y otros la podrán hacer después, pero nadie se niega a eso, además por una cuestión muy sencilla. Aquí la ideología o la idiosincrasia conejera está muy arraigada, muy arraigada. El efecto manriqueño nos ha calado hasta las trancas, y esto implica que nadie ponga en cuestión que cuando alguien plantea seguir el modelo que nos ha hecho
mundialmente conocidos, pues todos vayamos a la una, ¿no? Y así ha sido. Hay empresas, insisto, como esta, que lo han hecho más rápido y después hay otras que nos han pedido más tiempo. Pero en fin, todos están de acuerdo y esperemos que en unos años, que nadie piensa que el próximo mes va a estar todo blanco y gris, pero que en unos años yo creo que podremos tener un cambio importante. Son muchos los que se han interesado, los que ya están haciendo los proyectos y demás para convertir a esta zona en lo que se merece, ¿no? Y en lo que nunca tuvo que haber dejado de ser, ¿no? Y es un reflejo más de la realidad insular de la isla de Lanzarote, que insisto, que también nos ha venido, ¿no? Además es la puerta de entrada a la isla, que es el aeropuerto de Lanzarote. Sí, lo importante al final es, antes o después, ir todos caminando en la misma dirección, ¿no? Y que se consiga el objetivo previsto. Sí, también yo lo comento mucho cuando nos reunimos los lunes en el equipo, ¿no? No importa lo difícil que sea, marquemos el camino y empecemos a caminar. Podremos ir más rápido en ocasiones, en otras ocasiones iremos más lento, pero marquemos el camino y empecemos a caminar. Dar vueltas a la misma cosa cada vez que nos vemos no lleva a nada, no lleva a nada. Intentando buscar un camino más corto, no, hay caminos que son largos y es así, y hay que asumirlo. Entonces esos caminos largos, lo que hay que hacer para llegar al final es andarlos. Desde luego, para terminar hay que empezar, desde luego. Claro. Eso. Pues muchísimas gracias, alcalde. Hemos hablado de muchísimos temas, pero es balance. Tocaba, digamos que hablar de lo que no se ha podido hacer, de lo que se ha hecho y de lo que queda por hacer, por supuesto que es muy importante. Muchísimas gracias, alcalde, por estar de nuevo. Ustedes, y cuando lo deseen, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar al otro lado, como siempre, escuchándonos. Les dejo en unos minutos, como siempre, con la tertulia. Buenas tardes.